Es un vínculo que comenzó con la universidad y este centro de salud. A partir de un subsidio, nosotros dentro de la universidad tenemos un instituto de CONICET y esa posibilidad nos permite acceder a subsidios del CONICET. Entonces, en el marco de estos proyectos de unidad ejecutora, se plantea un estudio de la PRP, digamos, de la artrosis en general, y dentro de ese estudio marco, nosotros planteamos nuestro estudio de aplicar PRP en artrosis de rodilla. ¿Está bien? Este, los recursos humanos que aporta la facultad son la parte de doctorandos y becarios de INSET, ¿sí? Y, por supuesto, el hospital aporta todo lo que es el profesionales de la salud encargados de aplicar el tratamiento y de obtener el producto terapéutico, que no sé si ustedes saben lo que es el PRP, cuento un poquito brevemente para no. El PRP es el plasma rico en plaquetas, es decir, es un componente de la sangre libre de células que está enriquecido en plaquetas. Se obtiene mediante una centrifugación controlada. Entonces, ese producto terapéutico tiene, digamos, capacidades, digamos, distintas propiedades, y en particular en el caso del PRP, tiene efectos sobre el dolor y sobre la capacidad funcional, la recuperación de la capacidad funcional de la articulación. Vamos a ir más rápido. Este es el equipo de trabajo que conformamos. Tenemos del hospital, tenemos el servicio de dolor, ya los nombré, Ana, Max y Ricardo. Desde el laboratorio tenemos a Caro y todos sus colaboradores. Ellos son los encargados de extraer la sangre y de obtener el producto terapéutico, de forma a coordinar con los profesionales que van a aplicarlo. ¿Está bien? Esto es un trabajo que requiere cierta coordinación porque el paciente viene por la mañana, se le extrae la sangre, nosotros hacemos todas las mediciones donde, digamos, determinamos eh, tal cual, después de extraerle la sangre el paciente desayuna, y nosotros en ese intervalo de tiempo que tarda en la preparación del producto terapéutico, nosotros entrevistamos a los pacientes, les hacemos preguntas, digamos, 2 cuestionarios que después los chicos van a contar, cuestionarios sobre su percepción del dolor, y, digamos, además se le hacen pruebas, digamos, eh, que después le va a contar Lea, pruebas biomecánicas para ver la funcionalidad del miembro inferior. ¿Está bien? Bueno, y después, desde nuestro instituto, los recursos humanos somos tres laboratorios. Uno es el LASBI, que es nuestro laboratorio. Ahí está Facundo, Martina, Guille y yo, que soy Pablo. Nosotros nos encargamos de la parte de análisis de datos. Después del CIRIM también se encargan de la parte del análisis de datos y de las pruebas funcionales. Ahí está Lea, que es el colo, Diego, que no vino, está durmiendo Diego, Pepe, que está ahí entre el auditorio, y Cristian, que tampoco vino. Cristian, pero bueno, son todos los miembros del laboratorio que están encargados también del análisis de datos y de toda la coordinación. Y después tenemos incorporados, como había nombrado antes, un grupo de alumnos que son estudiantes de la carrera de bioingeniería, que entraron al estudio haciendo un trabajo final de la asignatura de fisiología. ¿Está bien? Y por supuesto, estamos en estrecha colaboración con el Comité de Ética de Entre Ríos, en el cual nosotros iteramos para ir, digamos, reformulando las cuestiones éticas que un estudio clínico con estas características necesita. ¿Está bien? Yo creo que, me falta uno más. El diseño del estudio clínico es un estudio clínico prospectivo de fase 2, porque digamos, el efecto terapéutico del plasma rico en plaquetas ya fue comprobado en estudios de fase 1, entonces este es un estudio de fase 2. Es un estudio, digamos, controlado, pero no controlado por placebo, sino controlado, que son 2 ramas de tratamiento, y es aleatorizado. Entonces tiene, digamos, los estándares de calidad de los estudios clínicos, de los, digamos, bien altos. ¿Está bien? Por eso este estudio requirió un montón de tiempo de pre-elaboración antes de largarlo a hacer. ¿Está bien? Y es un estudio longitudinal, porque, digamos, después de aplicado el tratamiento, nosotros hacemos un seguimiento hasta 1 año al paciente. ¿Está bien? Ahora sí. A la última, perdón. Este estudio tiene un protocolo que fue aprobado por el Comité de Ética, y este protocolo tuvo 3 iteraciones, reelaboraciones, idas y vueltas de ética para afinarlo, para que esté todo
todo ok antes de empezar, ¿está bien? Además tuvo un estudio piloto y además tiene lo que se llaman estudios anidados, es decir, dentro del estudio uno tiene diferentes outcomes que puede medir, diferentes salidas que puede medir. El estudio principal, el protocolo principal, mira, compara los efectos terapéuticos entre los dos ramas de tratamiento y los estudios anidados analizan distintas, digamos, características. Uno de esos estudios es este que fue financiado por la UNER, que lo que busca es analizar, digamos, parámetros hematológicos y correlacionarlos con parámetros digamos, de espectroscopía de masa del producto terapéutico que se va a estudiar. ¿Está bien? Pero bueno, esas son un poco las características. Ahora vamos a empezar a hablar de en serio los chicos. Bueno, brevemente les voy a comentar un poco de qué trata llegar a un estudio clínico, digamos, cuáles son todas las fases previas, porque esto es un proceso para que un poco tengan en cuenta que nos llevó aproximadamente un año y medio, digamos, hasta comenzar efectivamente el estudio clínico. Eh, hay, digamos, el marco regulatorio en Argentina tiene, por un lado, una disposición de ANMAT, que es la que figura acá, y una resolución del Ministerio de Salud. Si bien están orientadas principalmente a estudios de bioequivalencia, que son los estudios clínicos típicos que se hacen acá en Argentina, eh, nosotros nos guiamos por estas reglamentaciones y a veces también por algunas reglamentaciones que había en otros países. A grandes rasgos, de estas reglamentaciones nos indican de que tenés que conformar un equipo de trabajo, que tenés que brindar una justificación de por qué haces el estudio clínico, que haya una buena relación entre el riesgo y el beneficio que van a tener los participantes del estudio clínico, que la pregunta de investigación que se hace en el estudio clínico sea novedosa, digamos, que haya algo, que haya digamos, un propósito de aumentar el conocimiento, por así decir. Y después, más técnico, hay que justificar un tamaño de muestra, es decir, la cantidad de participantes que necesitas para, si es que existe lo que vos crees que realiza, por ejemplo, el tratamiento, lo podés ver con la cantidad de participantes que tenés. Eso ya son cuestiones estadísticas, digamos, que no vamos a profundizar, pero para que lo tengan en cuenta. Y por otro lado, como aspecto relevante, la parte de anonimización y confidencialidad de los datos. Eso es algo muy importante, digamos, en el marco de un estudio clínico. Acá un poco, todo esto son todas habilitaciones que fuimos obteniendo antes de comenzar el estudio clínico, registro en el RENIS, que es un registro de investigaciones en salud, esto de acá en el ámbito de la República Argentina. Esta es la autorización del hospital por el director médico, después la autorización del comité de ética y un registro en una página que se llama clinicaltrials.gov, que en general esto es más para el ámbito de la investigación, de las publicaciones científicas, en donde en general antes de publicar te solicitan de que tu estudio clínico haya sido registrado en alguno de los entes que hay a nivel internacional. Este es uno. Hay 4 o 5, o por lo menos los que nosotros conocemos. Eh, También es importante recalcar que todo esto lo hicimos previo antes de presentarlo en el comité de ética, que es el comité de ética en la investigación, comité de ética independiente de investigación en Entre Ríos, que está, digamos que está conformado por el personal del IPI, del Instituto para la Investigación de Entre Ríos, acá de la ciudad de Paraná. Entonces, bueno, acá está, este es para que vean un modelo de lo que es, además de un protocolo de investigación, que es, digamos, el documento estructural de todo estudio clínico. Una parte muy importante es la de información al participante y consentimiento informado. Eso es una instancia que la damos nosotros en la entrevista. Varios de acá ya deben saber que veníamos los jueves a entrevistar personas para que, bueno, que podían ser potenciales participantes del estudio. Y este es un documento muy importante, anexo al protocolo, en el cual el participante debe estar completamente informado de qué trata del estudio, de sus derechos, de sus, digamos, de lo que nosotros les solicitaríamos a ellos y de qué trata el estudio en general, digamos. Al final de esa hoja de información hay otra pequeña hoja que tiene la parte de firmas, donde firma tanto él como el investigador principal del estudio clínico, que es Pablo, y se le brinda una copia a ellos y una a nosotros. Bueno, esto no voy a entrar tampoco en esta gráfica en detalle, además se ve chiquito, pero es un poco la etapa experimental. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Como comentó Pablo, nosotros lo que queremos evaluar es la efectividad del plasma rico en plaquetas en artrosis de rodilla.
Si bien el plasma ya está comprobada su eficacia, digamos, en la disminución del dolor, principalmente en pacientes con artrosis, lo que todavía nosotros creemos y creemos que aportamos novedad en este estudio clínico es la falta a veces de criterios o consensos en cuanto a modalidades de aplicación, en cuántas aplicaciones, espaciadas en qué cantidad de tiempo, qué tipo de participantes o qué tipo de personas, qué fenotipos son los más adecuados para este tipo de tratamiento. Entonces, esas son todas preguntas que digamos, nos hicimos para el estudio clínico y por eso dividimos, dentro de otras preguntas que hacemos, nosotros dividimos a los participantes aleatoriamente, como dijo Pablo, en dos grupos de tratamiento. Uno que recibe 3 sesiones de plasma, de inyecciones intraarticulares de plasma rico en plaquetas, cada 15 días o cada 2 semanas, y otro grupo que lo recibe una vez por mes. ¿Sí? Esas son las dos grandes diferencias entre los dos grupos. Después tienen controles en instantes similares de tiempo, digamos, porque tenemos que comparar estos dos grupos. Después de eso, digamos, esto a grandes rasgos, acá mostramos toda la parte de variable de entrada y salida. Para ser sintético, nosotros antes de la primera aplicación de plasma, realizamos una serie de mediciones de variables de entrada de los participantes y de las variables de salida en el momento cero, que es se le dice línea de base, digamos, pretratamiento. Luego hacemos otra serie de mediciones de variables de salida cada vez que vienen, tanto a tratamiento como a controles. Esta variable de salida ahora le vamos a explicar brevemente de qué tratan, porque creemos que nosotros, desde nuestro instituto, digamos, desde nuestro lugar, es lo que más podemos aportar nosotros al hospital, dentro de nuestros conocimientos de bioingeniería, de estadística, de investigación, un poco toda esa parte de medición y de seguimiento de los pacientes dentro de un estudio clínico, por ejemplo. Lo primero, lo primero de todo que medimos es una puntuación que se llama WOMAC, que también la medimos en la entrevista, que si bien es un cuestionario que, entre comillas, es autoadministrado, pero nosotros también colaboramos porque en la experiencia vimos que muchos pacientes necesitaban ser asistencia para realizar el cuestionario. em, es un cuestionario que lo usamos porque a pesar de que sea subjetivo, digamos, es un cuestionario que se utiliza en la mayoría de la bibliografía o de los estudios similares en donde se evalúan este tipo de patología y este tipo de tratamientos. Por eso lo usamos como variable. Después realizamos también la medición, otro cuestionario que se llama LEFS. Los dos son muy parecidos. Son preguntas al paciente que le preguntan sobre el dolor, dificultad para hacer actividades muy puntuales que están muy relacionadas a personas con esta patología. Subir o bajar escaleras, subirse o bajarse del auto, caminar 2 cuadras, caminar 10 cuadras, etcétera. Esto voy a ser breve porque después al final Pablo habló un poquito de esto, pero también digamos, al plasma obtenido, digamos, el plasma obtenido en el laboratorio, guardamos una alícuota para analizarla en un espectrómetro de masas mediante una técnica que se llama Malditov, donde se obtienen espectros de masas característicos y después a esos espectros los procesamos y hacemos distintos análisis. Pero bueno, después hablamos un poquito. Se obtiene este tipo de espectros. Ahora paso a las mediciones que está acá. Sí, yo voy a hablar un poco de también el rol que tiene la bioingeniería y la innovación. Un poco lo que hacemos nosotros es medir, ¿no? Se llama una variable principal que es la disminución del dolor, pero hay una serie de variables que son variables secundarias que también están relacionadas con el efecto del tratamiento. Y esas variables le solemos llamar variables biomecánicas, ¿no? Em, ¿Cómo entra en esto la Facultad de Ingeniería, el CONICET? Nosotros usualmente desarrollamos herramientas para medir. Muchas suelen ser test muy comunes, pero a veces no tenemos las herramientas para medirlo. En particular en este estudio, no solamente usamos herramientas comunes en kinesiología, como por ejemplo puede ser dos test que realizamos. Uno es el CitoScan, que básicamente mide es un indicador de movilidad de una persona o fragilidad que tiene que ver con cómo una persona se mide el tiempo de una persona en que se levanta, a las 6 se sienta. eh, o, por ejemplo, otro tipo de mediciones que solemos hacer en el pasillo, que es el time up and go. Básicamente, una persona sentada tiene que caminar 3 metros, volver y sentarse. Son mediciones que en la bibliografía son muy conocidas, que usualmente lo único que se mide es el tiempo. Em, Otro tipo de mediciones que realizamos también en este tipo de pacientes que nos suele interesar, que lo hacemos siempre que vienen, tiene que ver con más relacionadas a lo que es la fuerza. Para eso también desarrollamos dispositivos para medir la fuerza muscular de lo que es el cuádriceps a través de un test que es muy común, que es la máxima fuerza isométrica. Para eso ahí van a ver también que desde la Facultad de Ingeniería, el CONICET, desarrollamos
este tipo de dispositivos para realizar esa medición. Y como otro tipo de medición, lo que es la presión plantar o la distribución de lo que es el peso en las plantas de los pies, lo hacemos también con una herramienta desarrollada, en este caso desde la Facultad de Ingeniería para una empresa externa, pero que nos permite usarlo como herramienta de investigación, que es la que van a ver ahí y que lo que mide también es la distribución de ese peso en las diferentes plantas del pie. Por ahí como cuestión interesante de este tipo de mediciones, en realidad, como decía Facu, de otras cosas que nosotros aportamos dentro de los estudios clínicos, tiene que ver con la innovación, con la posibilidad de entender el problema, ver qué tenemos que medir y poder desarrollarlo nosotros. Esto va desde cuestiones que son de software, como por ejemplo, yo les contaba anteriormente que lo que es Time Up and Go o Citoscan, que son mediciones que uno solo mide el tiempo, nosotros también eso nos prende la lamparita para desarrollar otras cuestiones más innovadoras, como puede ser la medición de otros parámetros a través de lo que son aplicaciones de celular, eh, lo que son, bueno, yo les comentaba antes, temas de medición de fuerza y demás, que eh, nos permite también sumar a chicos de ingeniería que desarrollen productos que están relacionados con ese tipo de mediciones. Bueno, y esto es un poco lo que les contaba de analizar el producto terapéutico, el estudio anidado, donde nosotros al plasma, al PRP que se le va a aplicar al paciente, le hacemos un análisis bioquímico por espectroscopía de masa, donde se analiza el perfil de péptidos, es decir, de pedacitos de proteína que tiene ese plasma. Y se lo relaciona con distintas variables, que son variables demográficas, variables hematológicas que se obtienen en el laboratorio de acá de la Baxada, y variables de ingesta alimenticia, donde, como sabemos ahora, hoy se habló de esposoma, depende de lo que uno coma, depende los productos que uno tiene. Como esto es un producto autólogo, donde uno mismo está, digamos, generando su producto terapéutico, lo correlacionamos también con él. Entonces, la idea es aplicar todas estas series de variables para analizar cómo cambia o cómo cambia el perfil de ese producto terapéutico en función de estas variables. Y para eso aplicamos lo que se llaman algoritmos de clasificación multivariable. ¿Está bien? No, y lo último, para ser breve, es un poco algunos datos que fuimos recolectando ya de lo que llevamos del estudio clínico. Ya tenemos 2 cohortes que arrancaron. La primera ya terminó la parte de tratamiento, la segunda queda un subgrupo por terminar. De 30 participantes, 28 finalizaron la etapa de tratamiento y en esta segunda cohorte de 33, 32. De los entrevistados totales, que son hasta ahora 89, fueron incluidos 73, fueron excluidos 13 de la entrevista y sin determinar 3 todavía. Ana, sin determinar 3. Nada, por el, eh, y bueno, comenzaron el tratamiento 54 participantes hasta ahora de todo lo incluido. Y suspendieron el tratamiento 3. Todo lo que hablamos de exclusión, de suspender el tratamiento, tiene que ver por cuestiones principalmente de seguridad o de criterios de inclusión o exclusión del estudio clínico. Para cerrar eso, digamos, la inclusión y la exclusión en un estudio clínico también es muy importante. Por ejemplo, nosotros, la parte del WOMAC, tenemos un parámetro de exclusión del WOMAC porque el WOMAC representa mucho el dolor o la dificultad del participante en relación a su patología. Si vemos que un participante viene y hace un WOMAC, por ejemplo, en el cual prácticamente no siente dolor, no siente dificultad, no tiene mucho sentido en este caso aplicar esta terapia a ese participante, porque digamos, el objetivo principal de esta terapia es la disminución del dolor y la mejora de la funcionalidad, por poner un ejemplo de requisitos de inclusión y de exclusión. Y por último, por ejemplo, también hemos encontrado, acá hacemos un chequeo por ejemplo, de las comorbilidades que pueden traer los participantes, principalmente hipertensión, hipertiroidismo. Otra cuestión muy interesante es que tenemos una gran mayoría de participantes con lesión, con antecedente de lesión de menisco, operado, no operado, incluso pacientes con lesiones de menisco operada y que viene con una artrosis importante, digamos. Y después, bueno, por último, en cuanto a género, edades y eso está bastante balanceado, digamos. Rodillas de tratamiento también está balanceado, y que era un poquito eso. Y no sacamos más para que, bueno, pueda ganar Ana. Sí, sí.
Bueno, eso cuando los participantes, en la primera sesión del primer tratamiento, hacemos una recolección de variables, por ejemplo, trabajo, digamos, situación laboral, llega mucha gente jubilada también, último trabajo o el trabajo que desarrolló en la mayor parte de su vida, actividad deportiva, medio de transporte, bueno, localidad también, de dónde son. Si bien en general es de acá de la población, llegamos a tener un participante que es de San Francisco también. Y claro, de San Francisco, Córdoba. Y algunas otras cosas que no me acuerdo, bueno, lo de lesión de menisco también lo agregamos, digamos. Son todas que, digamos, nosotros, si bien el objetivo principal es ver cómo se comportan estas dos modalidades de PRP, nosotros intentamos aprovechar todo este estudio clínico y recolectar la mayor cantidad de datos de los participantes, porque después nos van a servir para, digamos, explorar si encontramos estos distintos fenotipos, por así decir, y quizá en una de esas encontrar algún fenotipo que tiene una mejor respuesta al tratamiento que otro. Por ejemplo, alguien que hizo tal deporte o que trabajaba otra cosa o cuestiones de género o de rangos etarios, digamos.